vio y dominó el escenario de Davos, probablemente uno de los más hostiles escenarios políticos que hay en términos de la nueva correlación de fuerzas de la administración Trump, y le dejó claro a Europa que no le está pidiendo permiso para lo de Groenlandia. El problema aquí parece partir de la intención de algunos líderes europeos de forzar una negociación global con la OTAN, con la Unión Europea, de lo que debería ser una conversación entre Dinamarca y los Estados Unidos en términos de compensación, porque Dinamarca no es dueña de este terreno. Me imagino que has seguido también todo lo que ha ocurrido en Davos. ¿Qué opinas tú de la intervención del presidente Donald Trump, donde yo resumía que el liderazgo llegó y no para pedir permiso? Bueno, mira, podría hablar por horas de la comunicación política, es decir, de la comunicación como método en la administración Trump, pero prefiero irme a los hechos del discurso, que creo que son los que están en realidad marcando la tónica de lo que va a ser la política exterior en la siguiente década, Marian. Primero, que tú tienes razón, fue con el tema de fondo. Groenlandia satirizó bastante en su dominio del escenario natural, le hizo trolling ahí a todo el mundo, a Mark Carney, al director de la OTAN, a Mark Heist, le hizo trolling al presidente Macron con lo de las gafas, prácticamente una sugestión muy sutil de que por ahí le había pegado a la esposa otra vez. En fin, incluso interpeló al mismo Gavin Newsom desde el escenario. Es el único al que las cámaras mostraron. No lo favorecen mucho las cámaras cuando lo sorprenden. Es de un lenguaje muy natural Gavin Newsom, así que su reacción a la pretensión de Trump de decirle, bueno, es un buen tipo, pero si me pide que me vaya a California, me voy con el ICE y arreglo el problema de la criminalidad, lo dejo realmente muy mal parado. Gavin Newsom es fatal cuando está en un debate, pero en una escena en la que tiene que responder facial, con expresiones faciales a las provocaciones del presidente, ciertamente fue desfavorable. En resumen, Marian vio y dominó el escenario de Davos, probablemente uno de los más hostiles escenarios políticos que hay en términos de la nueva correlación de fuerzas de la administración Trump y de la manera como las tarifas o los aranceles equitativos han dividido el mundo en dos. Lo segundo es que le dejó claro a Europa que no le está pidiendo permiso para lo de Groenlandia, pero que eso no quiere decir que va a poner tropas allá tampoco. Él fue muy enfático en decir, bueno, tienen una oportunidad, Groenlandia tiene una oportunidad, nosotros somos la única real opción de defensa, nos vamos a acordar si es que no lo aceptan y vamos a estar agradecidos si lo hacen. Ese fue el mensaje y lo dejó muy claro, no van a haber botas en Groenlandia, no hay necesidad, es un territorio prácticamente despoblado, pero en términos de seguridad, la OTAN tiene que entender una cosa muy clara, Marianne. El presidente Trump se los ha dicho, la OTAN ya no es la primera prioridad estratégica de los Estados Unidos. Todavía es importante, son aliados, pero ya no es una mirada hacia Europa, la mirada de seguridad doméstica y de seguridad continental de Estados Unidos. La opción número uno es consolidar un bloque hemisférico y en esa mirada Groenlandia es parte de este bloque. Fíjate, estábamos hablando con Helen que lo que resulta totalmente patético, y digo patético por la imagen incluso que proyectan, es esa Newt Greens, ¿cómo se llama? Newsom, con el hijo de Soros en reuniones paralelas con Rusia y con China y hablando de lo que debería ser Estados Unidos y cómo de alguna forma vencer lo que el propio presidente de Estados Unidos está tratando de imponer en nuestro país. Es una cosa realmente sorprendente. Yo he recopilado aquí, quise simplemente recordar qué era lo que había dicho el presidente con respecto a Groenlandia, porque entre col y col, como se suele decir, lechuga. Él ha estado clarísimo, ha dicho, no voy a usar la fuerza, así no es como se trata a los enemigos. Pero si ustedes no me lo dan, nosotros lo vamos a recordar. Si nos lo dan, va a ser gratísimamente apreciado. Pero fíjate lo que dijo a través de la fuerza. Dijo, estoy pidiendo un lugar llamado Groenlandia, donde ya lo hemos tenido como fideicomisario, pero respetuosamente estoy traduciendo. Lo devolvimos a Dinamarca no hace mucho tiempo, después de derrotar a los alemanes, los japoneses, los italianos y otros en la Segunda Guerra Mundial. Se lo devolvimos. Nunca pedimos nada. Nunca les hemos pedido a ustedes trabajando con la OTAN y nunca tampoco hemos obtenido nada. Probablemente no consigamos nada a menos que decidiera usar la fuerza o una fuerza excesiva, donde estaríamos francamente imparables, pero no lo haré, ¿vale? Ahora todo el mundo dice, oh, vale. Esa es probablemente la declaración más grande que hice porque la gente pensó que usaría la fuerza, pero es que dense cuenta, no tengo que usar la fuerza, no quiero usar la fuerza, no usaré
la fuerza. Bueno, está muy claro, no hay necesidad siquiera de pensar en la posibilidad de usar fuerza en Groenlandia. Groenlandia es parte de los Estados Unidos, lo hemos hablado contigo, es no solamente geológicamente y demográficamente, sino incluso en la composición, yo diría demográfica, es una parte de América, es una parte de Norteamérica, y integrarla es la mejor chance que tenemos de que este gran territorio con unos pocos cientos de miles de habitantes se convierta en un eje de seguridad, no solo para los Estados Unidos, sino para la misma OTAN, para Europa. El problema aquí parece partir de la intención de algunos líderes europeos de forzar una negociación global con la OTAN, con la Unión Europea, de lo que debería ser una conversación entre Dinamarca y los Estados Unidos en términos de compensación, porque Dinamarca no es dueña de este terreno. Ha estado avanzando sintomáticamente la cultura inuit para separarse de Dinamarca por mucho tiempo. Groenlandia ha dado pasos el 97, el 2007, referéndums todo el tiempo para irse alejando y adquirir una autodeterminación. Trump no es que llega y se va a apropiar, no es que está comprando un pedazo de terreno. Lo cierto es que hay una suerte de indemnización para una Dinamarca que sigue reclamando tener la capacidad de defender un territorio que si lo pierde, que ya lo perdieron con los alemanes, eso lo dijo muy claramente Trump, ya en la Segunda Guerra Mundial tuvo que América defender y poner bases y poner soldados en Groenlandia para evitar que japoneses y alemanes la tomaran. Y ciertamente, teniendo el control de ese territorio, tuvo bien devolvérselo a Dinamarca, para hablar de alguna manera Estados Unidos. Y me parece que tiene que entender Dinamarca que ellos no tienen la capacidad de defender ese pedazo de tierra. De hecho, existen, y eso es una de las cosas que retóricamente quiero destacar del discurso de Trump, Europa o Canadá, dijo Trump, existe gracias a los Estados Unidos y Europa tiene la capacidad de defenderse gracias a los Estados Unidos. Hemos pagado su aparato de defensa por décadas, ahora empezaron a pagarlo ellos, pero lo hemos pagado por muchas décadas desde la Segunda Guerra Mundial y ya es tiempo de que Europa entienda de que ese pedazo de terreno es crítico, no solo para ellos, sino sobre todo para la defensa del continente americano y que ellos no tienen la capacidad de plantear una estrategia de defensa que incorpore Groenlandia. Ahora, lo otro en lo discursivo que me parecía muy interesante es, de entrada, dijo Trump, no sé quién es amigo y quién es enemigo Ajá, acá. ajá. Y creo que eso es muy importante por la retórica que el europeísmo ha estado usando estos días contra Trump. Tú dilo, Keir Starmer, Emmanuel Macron, todos los líderes, Ursula von der Leyen ayer, han tratado de hacer un framing del presidente Trump como un enemigo de Europa, como alguien a quien hay que ponerle tropas para que no entre. Primero que nada, Marianne, yo no sé qué capacidad tendrán las tropas que hayan llevado, las que hayan llevado franceses y daneses a Groenlandia, de ponerle siquiera un alto por 10 minutos a los Estados Unidos si existiera, si hubiese existido la decisión de intervenir militarmente. Es una mala broma sobre la misma capacidad de Europa de plantearse frente a los Estados Unidos, pero hay una intención malsana en la retórica de dejar a Estados Unidos como un agresor. Y eso esta mañana lo ha dicho muy claramente el presidente Trump. Lo Yo, bueno, lo que ocurre con todo esto es que después eso queda grabado, eso queda en la mente de las personas a las que les están contando eso. Y después existe algo que se llama realidad. Entonces simplemente hay que comparar esa narrativa disruptiva, esa narrativa creada para destruir, con una realidad que es total y absolutamente lo contrario. Yo lo comentaba con Ellen cuando hacíamos balance, por ejemplo, en el día de ayer, de lo que había sido ese primer año de mandato de Donald Trump. Nos lo pintaron como si fuera el diablo, literalmente, con rabo y con cuernos, entrando a destruir los Estados Unidos y a destruir el mundo. Y creo que en estos momentos, a un año, vamos encaminados a que sea absolutamente todo lo contrario. Tengo un minuto, Eric. sí, y me parece que hay que resaltar además lo que dijo sobre Europa. Europa no va por un buen camino. Y esto para mí marca, Marian, la sustancia de por qué el cambio en la estrategia de defensa global de Estados Unidos. Ha dejado de mirar a Estados Unidos, Europa, como una prioridad, porque cuando defendimos Europa, cuando América fue en la Segunda Guerra Mundial, Marian, fue para defenderla del socialismo. Primero del socialismo, del nacionalsocialismo alemán y del nacionalsocialismo italiano, y después del internacionalismo socialista. Primero de Hitler y de Mussolini, y después de, bueno, llamémosle así, del comunismo de la línea de Stalin. Y sin embargo, hoy día esa Europa ha abrazado precisamente esa ideología. Esta ya no es la misma Europa y se lo ha dejado saber Donald Trump. No va por el camino correcto, se los ha dicho. Ser socios, ser un bloque unido, depende mucho de las decisiones que Europa tome en los siguientes meses y años.
Pues yo creo que nos vamos a tener que mantener muy pendientes para saber qué pasa además en esas reuniones paralelas, que es donde realmente se hacen los negocios. Los negocios no se hacen desde un estrado, ahí se plantea un alineamiento, un lineamiento, pero después lo que se consigue es habitualmente a puertas cerradas. Y por cierto, déjeme decirle otra cosa. Habitualmente, muchos de esos presidentes que se suben al estrado cuando no está Donald Trump o sin la presencia de los Estados Unidos, suelen habitualmente, no sé, proyectarse como Doberman. Pero ay madre, ¿qué es lo que pasa cuando tienes al comisario ya cerca? Muchos de ellos son chihuahuas. Y eso es lo que hemos visto con las declaraciones, por ejemplo, de Canadá, que tú estabas comentando en un principio. No porque Groenlandia, no porque tal, no porque Estados Unidos, y ahora resulta que, bueno, estamos de acuerdo en que quizás es muy interesante Groenlandia porque eso va a proteger también los intereses de Canadá, porque quiere estar protegida por ese famoso domo. Es decir, poquito a poco se van dando marcha atrás en sus discursos. Y si me permites un apunte más, Mario, yo creo que perdió más Davos hoy día que simplemente la batalla retórica sobre Groenlandia. Perdió todo su branding, perdió lo de equidad, inclusión, diversidad. Trump se paró y pidió un aplauso finalmente para Marco Rubio, su secretario de Estado, para Susie Wiles, su jefa de gabinete, y para nada más y nada menos que Scott Bessent, el director del Tesoro. Sabes, en sustancia ellos son la expresión de todo lo que el DEI siempre ha querido reivindicar, que ellos defienden efectivamente y que nunca lo han hecho. Este es el nivel de poder más de decisión más cercano al poder global que hay, y está una mujer, está un hispano y está un abiertamente reconocido homosexual al lado del presidente más poderoso militar y políticamente del planeta. Creo que esta fue la peor derrota simbólica para un Davos que se ha rebajado mucho tiempo de estar al otro lado de un Trump que pintan como no inclusivo y como radical de derecha. Fue una derrota absoluta en Davos. Me ha alegrado mucho haber visto en tiempo real y en vivo lo que para mí es uno de los capítulos más importantes Sí. de la reconstrucción de la política en Europa.